Muy bienvenidos a Libertelia. Tenemos este problema que dice, explica gráficamente qué ocurre cuando hay un precio mínimo. Entonces tenemos que empezar a mostrar esta cosa y partimos graficando en el eje horizontal la cantidad y en el eje vertical el precio. Estamos en un mercado con un precio mínimo. El precio mínimo lo que nos dice, para que lo entendamos un poco antes de graficar, precio mínimo, lo que nos va a estar diciendo es, nadie, por ley, va a poder comprar o vender este bien o servicio si es que es bajo este precio mínimo. O sea, el precio mínimo nos dice el más bajo que se puede intercambiar de ahí hacia arriba. No podemos hacer nada hacia abajo. Entonces, ¿dónde normalmente se ocupan los precios mínimos? En el caso del salario mínimo. Salario mínimo o sueldo mínimo. ¿Cómo se va a ver reflejado el mercado del trabajo? Porque aquí nos metemos en el mercado del trabajo y vamos a tener a los oferentes que van a estar ofreciendo su trabajo. ¿Y a cambio de qué lo ofrecen? De dinero, que es el sueldo. ¿Que quién le paga ese dinero? Los demandantes de trabajo, que son normalmente las empresas. Entonces, inicialmente tenemos en el mercado del trabajo que hay un precio de equilibrio, un precio cero y una cantidad cero. Y esta es nuestra situación inicial. Entonces ahora viene el análisis y que nos demos cuenta de qué va a estar pasando si es que hay un salario mínimo. Si es que hay un salario mínimo, primero tenemos que entender la lógica. Para que exista este salario mínimo y funcione, ¿dónde debiera estar? Si es que el salario mínimo está por acá abajo, las personas van a decir, oye, no me importa en nada este salario mínimo porque yo ya estoy pagando por sobre ese salario mínimo. Así que no es relevante. En cambio, si es que este salario mínimo está por sobre el equilibrio de mercado, ahí vamos a decir, van a haber efectos, están pasando cosas. Entonces mostremos este salario mínimo y vamos a decir que lo tenemos por acá. El sueldo mínimo. ¿Qué significa de este salario mínimo o sueldo mínimo? Lo que significa es que nadie puede trabajar o contratar a una persona por un salario menor a este salario. Que suena todo súper bonito, pero nos tenemos que ir a ver y analizar cuáles son los incentivos que hay realmente detrás de este salario mínimo. Para los demandantes de trabajo, ¿qué va a pasar? Las empresas dicen, ahora me cuesta más caro contratar a una persona. Y por lo tanto, voy a tratar de no contratar tantas personas. Y ahí tenemos que la cantidad demandada va a disminuir. Al mismo tiempo, como el salario es más alto, van a haber muchas personas, por ejemplo mi abuelita, que va a decir, ahora sí me conviene salir a trabajar. Antes no iba a trabajar por ningún motivo porque me pagaba muy poco. Pero ahora que el salario mínimo aumentó, me van a pagar más y yo sí quiero buscar trabajo. Entonces van a haber muchos más oferentes de trabajo que van a decir, yo quiero ofrecer mi trabajo. Entonces, muchas personas quieren trabajar y hay pocos puestos de trabajo. ¿Qué va a pasar? Aquí normalmente diríamos hay exceso de oferta, pero este nombre es mucho peor. Se genera desempleo. ¿Y por qué se genera desempleo? Se genera por el salario mínimo. Literalmente, lo que está creando el desempleo es este salario mínimo. ¿Y por qué? Bueno, porque están cambiando los incentivos que tienen las personas. Esa es la clave. ¿Suena bonito? Sí, suena súper bonito. Y cuando yo sea presidente, antes de ser presidente, primero voy a ir a decir, voten por mí y yo voy a subir el salario mínimo. Ah, qué bien. Y cuando sea presidente voy a cumplir mi promesa, cosa rara, pero a veces la cumplen. ¿Y qué voy a estar generando? Desempleo. Y después va a venir otro candidato a presidente, mucho mejor que yo, y va a decir lo siguiente, voten por mí y yo voy a subir más aún el salario mínimo. ¿Y qué va a pasar en ese caso? Bueno, tendríamos un nuevo salario mínimo, que va a estar en azul, salario mínimo, y las empresas, ahí sí que van a decir, ¿sabes qué? No puedo seguir contratando gente o incluso voy a tener que despedir personas. La cantidad demandada cae. Y las personas dicen, ¿sabes qué? Voy a incluso empezar a trabajar un segundo trabajo porque en verdad esto está buenísimo. La cantidad ofrecida aumenta. O algunos jóvenes van a decir, ya no quiero estudiar, quiero irme a trabajar al tiro. ¿Y qué pasa a esta diferencia entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada? Aumenta el desempleo. Desempleo, me faltó la letra E acá. Desempleo. Ahí sí. O sea, mientras más subamos el salario mínimo, más desempleo va a haber en la economía.
¿Es buena medida? No, es pésima. Y hay otro video donde explico bien cómo es que funciona todo esto. Y de hecho pueden ir a revisarlo en el curso de Libertelia, donde hay un montón de videos. Y están los análisis más profundos, más largos, para que se entienda bien esta cosa. Pero en palabras simples, ¿qué pasa cuando hay un salario mínimo? El salario mínimo genera desempleo. Nos gusta o no nos guste. Ah, pero es que entonces, ¿cómo podemos proteger a los trabajadores? Bueno, no con el salario mínimo. Porque además, ¿quiénes quedan desempleados? Las personas que ganaban el salario mínimo. ¿Y quiénes eran esas personas? Personas que en verdad debiéramos de tratar de que estén mejor, como personas sin educación completa, personas muy jóvenes o adultos mayores, personas con discapacidades, emigrantes, también podemos tener personas con antecedentes legales, un montón de grupos que son más vulnerables y que debiéramos de estar tratando de que pueda valerse por sí mismo y que puedan hacer las cosas por sí mismos. Pero al poner el salario mínimo, generamos este desempleo. Y van a llegar algunos, el presidente obviamente de turno, y va a ir a entrevistar a las personas que quedaron felices con el aumento del salario mínimo. ¿Quiénes son? Todos estos de acá. Todos estos de acá, toda esta cantidad que está acá, tienen trabajo. ¿Y a qué? Sueldo a este de acá, a sueldo de acá arriba. Ah, súper bien. Los vamos a ir a entrevistar a la televisión y van a decir, gracias al presidente, ahora yo puedo vivir mejor. Pero a los que no vamos a entrevistar son a estos que están con desempleo, no a esos que se queden callados, a nadie les interesa. También, otra forma súper fácil de ver esta cosa es que, bueno, si el salario mínimo es tan bueno, subámoslo. No, no acá, subámoslo un montón. ¿A cuánto? A $5.000, $10.000. Que todas las personas ganen al mes $10.000. ¿Y qué va a pasar? Bueno, va a pasar que en países latinoamericanos literalmente quebrarían todas las empresas si es que pagamos esos sueldos, porque las empresas no pueden pagar esos sueldos. Quebrarían. No es sostenible. Entonces, literalmente, ¿qué es este precio mínimo con el salario mínimo? Es una medida aparte que lo único que hace es destruir el mercado del trabajo y destruir a las mismas personas que necesitan trabajar. Eso es lo que hace. Complicado. Si quieren ver el análisis más grande, de nuevo les recomiendo el curso de Libertelia y que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.